señoras y señores. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Bueno, un saludo a las lideresas y líderes sociales, comunales, campesinos, defensores del medio ambiente, así como a las personas en situación de discapacidad, a toda la población diversa de Colombia. El gobernador del departamento de Santander, Juvenal Díaz Mateus, alcalde del municipio de Málaga, Rubén Darío Moreno Méndez y su esposa Magda, ministras, ministros, directores y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, alcaldes municipales de la provincia de García Rovira, Gabinete Departamental y Regional de Santander, directivos del Hospital y de la Universidad Industrial de Málaga, Santander, estudiantes y trabajadores de la salud, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a los medios de comunicación que nos acompañan hoy y a toda la comunidad aquí presente. En algún momento, analizando los temas de la guerra, de la paz, del conflicto, de la violencia en Colombia, llegamos a la conclusión, por el lado de las fallas históricas que han existido, y por las posibilidades que reconocer esas fallas podría traernos, que el tema del territorio es fundamental. En el pasado, las negociaciones iniciales, precursoras de lo que se llama la paz, las que hicieron liberales y conservadores hace mucho tiempo, y las que hizo el M-19 y la mayor parte del movimiento guerrillero después, con el gobierno nacional que terminó y desembocó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, prácticamente giraban alrededor no del problema territorial, sino de los problemas nacionales. Y los problemas nacionales alrededor del acceso al poder nacional. Si se permitía, si no se permitía, si los caminos de hacer transparente el voto ciudadano estaban presentes o no, si había una dificultad real para que cualquier movimiento político de cualquier tipo, si contaba con el apoyo popular, pudiera ser elegido y no exterminado, por ejemplo. Yo vengo a ser el ejemplo físico. No me lo había propuesto ni me imaginé, de un triunfo de ese camino, de cómo una reforma alrededor de las instituciones políticas nacionales y de los accesos democráticos al poder podrían ser efectivamente la conclusión de la paz. Pero en el camino, años después, la degradación del mismo conflicto armado, la aparición en el tiempo de lo que denominamos economías ilícitas, ilícitos por fuera de la ley. A veces se ponen economías por fuera de la ley sin necesidad, a veces por necesidades incluso vitales del ser humano, pero esa ilicitud de la economía que se empezó a construir en territorios muy excluidos de la vida nacional, del cuidado del Estado, que son territorios excluidos incluso durante siglos enteros, como el litoral pacífico colombiano, por ejemplo, pues fue entregando el territorio y por tanto la población a las mafias locales
que cada vez se han transformado más, también es una cuestión del tiempo, en una especie de multinacionales. Ahora son extranjeros los que van dominando las economías ilícitas en Colombia, que tienen la agravante que, por ser ilícitas, la única manera de refrendar negocios, de hacerlos viables y aceptables, es a través del terror, del miedo y de la pistola, o del fusil más bien. Para hacer cumplir un contrato ilícito, se pone la pistola sobre el escritorio, y si alguien no lo cumple o lo viola o engaña, entre comillas, pues recibe la acción de la pistola. Y de ahí va creciendo estas nuevas violencias que tienen el territorio como base de operación. Es el territorio que tiene oro, es el territorio que tiene condiciones para la producción de hoja de coca por su clima y por su cercanía al mar. Es la construcción de rutas de la cocaína precisamente para salir al mar. Construcción social, la construcción de una ruta ilegal no es un problema de azar o inteligencia, cómo se esconde el alijo y pasa. Es básicamente la construcción política de la ruta. Se necesitan apoyos, se necesita impunidad. El narcotráfico en Colombia, desde que conocemos la palabra, hace unos 50 años más o menos, no nació con la República de Colombia, indudablemente. Apareció en nuestra historia primero como una oportunidad de ascenso social para sectores de la sociedad que no tenían un camino diferente. No había universidad para ellos, no había una mano tendida para convertir a una persona en médico o en médica, no había la inversión en el territorio que permitiera que ese territorio fuese próspero, sino que se condenaba a la pobreza per se. Y entonces los caminos apuntaban a lo único que había: una articulación al mercado mundial relativamente rentable o muy rentable, derivada del hecho de que esa articulación estaba prohibida, y eso hace su precio alto, y a una demanda indudable de consumo, sobre todo en los países del norte. Y así el país, después de vivir procesos de paz articulados a las soluciones democráticas, a las soluciones políticas, quizá la Asamblea Nacional Constituyente es la mejor demostración de eso, allá en el año 91, que aún nos deja la Constitución actual, vigente. Pero pasamos a otro terreno. Si no se transforma el territorio olvidado, no hay paz. No es el terreno de la transformación democrática nacional, sino de la transformación local, lo que hoy permite hacer paz o no. Condena una región a la violencia. Ustedes verán que ya esas violencias que se ven por televisión en el litoral pacífico, en el Chocó, en Tumaco o en el Catatumbo o en diferentes regiones del país, son violencias regionales. Mucho hay de ahí de venganza. Esa es una característica de la sociedad colombiana que deberíamos olvidar, porque a veces tenemos ciclos de venganza de siglos. La venganza se hereda de una generación a otra, la enemistad de un apellido contra otro. Yo fui testigo de muchas de esas luchas familiares
termina extinguiendo las familias enteras, se mete dentro de la conflictividad nacional, se volvían liberales unos, conservadores otros, se volvían insurgentes unos, paracos los otros, etcétera. Pero la venganza, decía García Márquez, es una de las razones por las cuales nos matamos. Cortar ese ciclo, que no haya más, que no se transmita, pues es fundamental en la sociedad colombiana. Por eso la transformación del territorio a este gobierno se le parece que es el eje estructurante de la acción. Lo hemos intentado, no en todas partes funcionamos, porque para transformar un territorio no se necesita de un ministro, no se necesita de una agencia por ahí, cualquiera que sea el nombre que le pongamos. Se necesita del concurso de todo el gobierno y por tanto se necesita de una planificación pensada en el territorio. Eso no existe en Colombia. Y se necesita de articular esa planificación con el pueblo mismo del territorio. No son 5 o 10 bogotanos allá en las oficinas de los edificios altos en el centro, pensando cómo se transforma el territorio, porque nunca van a saber. Se trata de las comunidades diciendo cómo creen que podría ser mejor su lugar de vida, porque lo conocen, porque saben de sus posibilidades o saben de sus debilidades. Por eso iniciamos al principio balbuciantemente esto que se llama gobiernos en el territorio, a veces con permanencia de todo el gabinete durante una semana, 8 días, 7, recorriendo permanentemente y hablando con la población. Ha sido una experiencia, ya llevamos la segunda, primero en La Guajira, después en el litoral pacífico, la tercera va a ser en los sures del Caribe. Esa experiencia ha permitido foguear el gobierno y no digo enfrentarlo, sino contrastarlo con las querencias de la población. En general sale perdiendo el gobierno, porque en general los funcionarios del gobierno no piensan en modo territorial. Piensan en un modo que es la lógica inercial de la burocracia, que es básicamente ir haciendo lo mismo de siempre. Y lo que está demostrado es que llevamos 2 siglos haciendo lo mismo de siempre y no ha funcionado. Y si algo no funciona, pues hay que cambiarlo. El método hay que cambiarlo. Esa contrastación entre gobierno y población permite enriquecer tanto a la población como al gobierno. De ahí sale el gobierno un tanto transformado, como que ¡pum!, recibe un leñazo en la cabeza y empieza a pensar de otra manera. Empieza a ver la perspectiva de los problemas desde otra manera y es importante que así sea. Un gobernante va, y sobre todo en estos tiempos, de emergencia en emergencia. Eso se lo decía yo a los alcaldes elegidos. Los gobiernos en tiempos de la crisis climática no pueden ser sino gobiernos de la gobernanza de la emergencia. A veces no tenemos el tiempo de gestionar el riesgo y nos pasa cosas como la carretera del Chocó. Y terminamos en un sistema de emergencia en emergencia, literalmente recogiendo muertos, tratando de mitigar el daño, cuando debimos haberlo prevenido. Ahora, esta manera de gobernar con la población, de entregarse a la población, creo que tiene y empieza a tener unos efectos positivos.
Y creo que aquí lo estamos viendo. Cuando estamos atacando los ejes fundamentales que mantienen un territorio en la exclusión, creo que estamos dando en el blanco. No es hacer obritas en el margen para abrir una placa de esas y ver el nombre ahí, ahí puesto en la placa, sin que eso realmente cambie la vida de la gente, ni en el corto plazo ni en el largo plazo. Se trata de hacer cosas que impacten en el territorio. El índice, la variable fundamental de la eficacia de una administración es el impacto. Los técnicos por ahí dicen que la línea base, y a ver cómo aumenta 6% la línea base, eso no nos sirve para nada. Incluso hay que hacer rupturas. La línea base, con el debido respeto de los conservadores aquí, es muy conservador. Es casi hacer lo mismo de lo mismo. Yo, acostumbrado a ser revolucionario, me gustan las rupturas. Saltar. Alguien decía saltar en calidad. Impactar desde el punto de vista positivo. Las cosas de aquí que estamos presentando hoy, pues obviamente no nos las inventamos nosotros, vienen siendo discutidas por la población de la región desde hace mucho tiempo. Yo me crié en el municipio de Zipaquirá, allí estudié, en el Colegio García Márquez, y el gran anhelo de los estudiantes y las estudiantes de ese entonces, jovencitos, era tener una universidad. Y yo vi pasar los años y las décadas, y esa ciudad que tenía uno de los mejores sistemas de educación pública en Colombia, como que de allí salió el premio Nobel de literatura de un colegio público, nunca tuvo la universidad, hasta que llegó a alguna universidad privada y se instaló allí. Ya cuando los jovencitos de aquel entonces estábamos viejos, nos tocó estudiar en otra parte. Y creo que aquí más o menos también han pasado años alrededor de unos planteamientos que la gente misma dice podrían cambiar el territorio, y se han hecho lentamente o no se han hecho. Sí, nuestra decisión es que García Rovira tenga una universidad de calidad, digna y gratuita. Y no la podemos hacer en inversiones tan pequeñas cada año que los jovencitos de hoy que quisieran estudiar en esa universidad ya sean abuelos cuando la inauguren. Eso no puede ser, porque las expectativas de la vida cambian totalmente. La ministra de Educación seguramente no es la partida necesaria, siempre faltarán recursos, pero la hemos dotado de un buen presupuesto para hacer infraestructura universitaria, pública, superior, y para garantizar gratuidad, que he pedido sea gratuidad universal. Este tema no lo hemos alcanzado en el Congreso. Gratuidad universal es que todo ser humano, solo por ser ser humano en Colombia, pueda acceder gratuitamente a la universidad. Que no haya discriminaciones de quién sí puede y quién no puede. Que eso se transforme en un derecho. Hoy, solo por poner un ejemplo y viendo unos videos que salen en las redes, le pedí al comisionado de paz entrar a hablar, a ver en qué consiste realmente el problema. Unos videos de jóvenes venezolanos en Cúcuta, con pistolas levantadas, con armas, haciendo amenazas sobre guardianes de las cárceles, porque los jefes de sus bandas están en esas cárceles
y solicitan que no se trasladen para seguir manteniendo ese tipo de estructura criminal. Hay dos visiones de cómo manejar el problema. No necesariamente son antagónicas, pero una visión dice, cójalos o mátelos. A veces no se pregunta previamente, bueno, ¿y qué le pasa a esos muchachos? No son colombianos, obvio. ¿Alguien bloqueó ese país? De país rico, los santanderianos lo saben, por el petróleo, por una serie de ventajas que tuvieron. Incluso hasta pensamos que esa riqueza les iba a hacer mal, porque la capacidad de producir, en vez de vivir de la renta petrolera, que es un poco lo que nosotros hemos logrado desarrollar aún todavía, la capacidad de trabajo, pues puede afectar a una sociedad, la deja indemne. Y hoy lo estamos viendo. Solo faltó un bloqueo, derrumbar el petróleo, el precio del petróleo, la vendida del petróleo, y se derrumbó toda la sociedad. Porque dependía de eso. Y entonces en masa salieron primero hasta este país, yo creo que en estas regiones, del flujo migrante. Y el flujo migrante tiene una diversidad interna. Están las mujeres maltratadas, llevadas a esclavitudes sexuales. Aún no se ha escrito el libro de cuántas mujeres han muerto asesinadas en territorio colombiano, el libro de sus viejos, pero la existencia y el vivir de esos jóvenes, porque al salir de un país a otro, y a nosotros sí que nos ha pasado, la sociedad que recibe, unas más, otras menos, humilla al pueblo inmigrante, lo trata mal. Humillaciones incluso entre pobres, porque es como una competencia por el pan que se ve. Eso hace crecer las xenofobias en los países ricos y en nosotros. Y ese joven que vivía bien, que de la noche a la mañana se vuelve pobre, que es humillado, reacciona con la violencia. Mata incluso sin pensar. Y aquí nosotros tendríamos que hacer un análisis. ¿Nos vamos a matar entre nosotros? Como los colombianos hemos hecho desde hace 75 años. ¿O producimos unos puentes de reconciliación en donde, a pesar de nuestras escaseces, mientras se abren las puertas del progreso en el otro país, puede el joven tener unas oportunidades? Se lo he dicho a los gringos que andan asustados con las migraciones, pero cuando uno les habla de plata, ahí sí se silencian. Nos van dejando el problema a nosotros. Pero la gratuidad de la educación aquí se vuelve fundamental, ministra. Porque no es solo gratuidad para colombianos. Es gratuidad para toda persona que habite en Colombia. Ojo con eso, porque creo que tendríamos una pieza fundamental de pacificación de Colombia, de disminución de las violencias, si abrimos oportunidades. Claro, otros nos dirán, y la plata pública es de nosotros, ¿para qué van a hacer eso? Pero si no hacemos eso, nos va a salir más caro. Al final, llenando las cárceles cuestan. 3 millones vale un preso en un mes, o más la corrupción ahí metida. Y entonces termina siendo más caro abrir cárceles que abrir universidades. .
Entonces aquí, indudablemente, queremos hacer la inversión. Incluso, ministra, da para que sea la inversión completa. Da. Las carreras tienen que ser pertinentes a la región. Yo he visto en la selva estudiando de Derecho. A los papás siempre les gustaba que el hijo estudiara Derecho, Medicina o sirviera para cura. Y a las hijas, taquigrafía se llamaba antes, o que sirviera para monja, enfermera, etcétera. Pero ahora muchas de las profesiones que nosotros hemos estudiado, algo que se llama la inteligencia artificial, es un inmenso peligro que viene, ya está. La reemplaza. Todo lo que sea rutinario, la inteligencia artificial lo puede hacer sin el ser humano. Luego tenemos que cambiar prácticamente nuestra concepción del estudio y aplicar allí donde una máquina no puede hacerlo mejor que un hombre o una mujer. Eso no va a ser nada fácil. Esas serán las luchas políticas del inmediato futuro. ¿Quién se crea con los beneficios de la inteligencia artificial? Por eso, aplicar esa educación pública a las necesidades del territorio, a resolver los problemas del territorio, es fundamental. Nosotros quedamos aquí entonces comprometidos en que la provincia de García Rovira tenga una universidad de calidad para su juventud toda. Ustedes no saben qué cambio puede haber en la mentalidad de un jovencito en un territorio de esos olvidados, sin oportunidades, en donde le ofrecen 2 millones por coger un fusil, controlar un territorio con la violencia y matar a otros jovencitos. Y el momento en que se le abre una universidad, allí hay un choque mental, un choque de la vida. ¿Qué prefiero, el fusil o el libro? Eso para cualquier jovencita o jovencito puede ser una revolución. Porque si solo tiene la oportunidad del fusil, pues o se va del territorio si no quiere usarlo, o termina en los ciclos de la violencia. Pero si tiene la oportunidad del libro, abre el universo. Todo el universo. Así viva en el páramo, así viva en el barrio más pobre de la ciudad, lo que está abriendo, como cualquier ser humano, es las ventanas del universo a través del conocimiento. El conocimiento lo vuelve libre y deja de ser un esclavo de la violencia. Así que abrir universidades en todos nuestros territorios excluidos es fundamental. No es simplemente un capricho del presidente, es uno de los ejes fundamentales de la transformación del territorio. Al lado de eso está entonces la salud, condición básica de existencia. Si un pueblo no tiene agua, si un pueblo no tiene alimentos, si un pueblo no tiene cómo curarse de una enfermedad curable, si no tiene educación, pues muere, se mata a sí mismo. Termina una especie de barbarie, de decadencia de la humanidad. Solucionar las condiciones materiales de existencia en un territorio es uno de los ejes fundamentales de la paz en Colombia. No son cosas complejas desde el punto de vista filosófico e intelectual. Es abrir el grifo y tener agua potable de verdad. Es que si se partió la pierna o apareció no sé qué dolencia, se pueda ir al hospital. Incluso
antes de que aparezca la dolencia, algún médico visite, como hacía antes el médico de la familia. Lo que pasa es que eso tiene un costo y el modelo de salud se volvió un negocio que disminuye los costos. Lo que estamos intentando promocionar es un sistema preventivo de la salud antes que nada, que pueda curar la enfermedad en los momentos en que se pueda curar, que permita que el médico en la casa, la médica, pueda mirar las condiciones, examinarlas, diagnosticar. Cuando una persona por estar comiendo mal, puro chicharrón y jugos llenos de azúcar, pues termina diabético. Y diabético termina en peligro de morirse. Y en ese proceso ya cuesta mucho al sistema de salud, cuando simplemente dejando de comer chicharrón y azúcar, no hubiera podido sufrir la enfermedad y tendría una existencia más saludable. Todos mis tíos murieron de diabetes. Yo recuerdo cómo comían una montaña de suero, se llama ya, pura grasa, y los jugos eran así el espesor del azúcar, porque por razones culturales no le gustaban los jugos amargos, sino redulces. Y claro, y además el ron y otras cosas, todos los días, sin un médico que dijera, oye hermano, cambie la dieta, pues los llevó a la muerte. Mi papá, en cambio, también tiene diabetes, pero está vivo, ya con 85 años, y ahí está. Pura disciplina y salud preventiva. Si la gente toda tuviera esa salud preventiva, quien avisara, quien guiara, antes de ir a un hospital, seríamos todos más saludables. Todos seríamos más saludables. Eso es lo que estamos intentando hacer en la reforma a la salud. Por eso el hospital que aquí va a ser mejorado con las inversiones de las que aquí se han hablado, debe tener el componente adicional. No se pueden hacer inversiones de infraestructura en salud sin que el hospital sea básicamente un hospital urbano. Y en esto quiero aclarar, a veces pensamos que el hospital son los ladrillos, por eso esa tendencia a hacer siempre hospitales nuevos. Yo me curé de COVID en la ciudad de Florencia, Italia, en un hospital que hicieron en 1285. Yo nunca había ya gente peleando porque tumbaran el hospital y hicieran uno nuevo. Ese tiene por dentro de sus muros viejos, pues un conocimiento en salud derivado durante todos esos siglos de construcción de pensamiento y de conocimiento médico, que hoy le permite a ese mismo hospital viejo que fundó el suegro de Dante Alighieri ser el mayor centro de experiencia en el tratamiento del COVID de Europa, porque acuérdense que en Italia murió muchísima gente. Yo por eso me contagié ahí, muchísimos viejos, pero además del mundo. No es el edificio, es el conocimiento médico adentro del edificio, con algunos instrumentos, sí, que la modernidad ha hecho aparecer para mejorar ese conocimiento. Pero un hospital es antes que nada seres humanos, enfermeras, trabajadoras, médicas, médicos en diferentes especialidades, y eso es lo que hay que configurar al interior del hospital, mantener, claro, con sueldos de hambre o con contratos de 3 meses nunca se configura un pensamiento médico, que es el gran error que hemos tenido en Colombia desde el año 93.
Por eso destruyeron el San Juan de Dios, que era nuestro hospital más viejo. Y un alcalde se le ocurrió, como divina idea moderna, demolerlo. Como si lo viejo fuera pesado para la administración, cuando lo viejo no es viejo, es acumulado de saber, es sabiduría. Y cuando una sociedad va matando su sabiduría, se va matando a sí misma. Así de simple. Por eso yo quisiera que esta inversión en el Hospital de García Rovira no se mire solamente como unos muros de drywall que se ven limpios, no se mire como unos aparatos específicos, sino ojalá se mire con una preparación del cuerpo médico. Cada territorio debería tener facultades de medicina. La medicina es algo pertinente para la sociedad. Aquí se concentró el saber médico en ciudades específicas y ahora peor, en niveles económicos específicos. Estudiar medicina vale un ojo de la cara. Y entonces, claro, sale un tipo de profesional elitista que le dan cosa, asco, irse a un barrio pobre a atender a los viejitos y las viejitas allá. Que eso funcione, su deber. Quieren estar en el centro, ni siquiera en el centro, en el norte de Bogotá, y eso se llena de consultorios, pero el pueblo se queda sin atención médica. Por eso en cada región debería haber facultades de medicina. Hay un link entre salud y educación que no podemos olvidar. Como La Guajira no tiene una facultad de medicina y se mueren los niños allá, como sabemos, de causas derivadas por la desnutrición, por falta de calidad del agua potable. ¿Cómo solucionar ese problema? Pues indudablemente con agua potable, pero también con un conocimiento guayú de la salud que permita que médicos y médicas guayú traten la enfermedad en las comunidades guayú. No habría desconfianza allí. Habría un modelo específico, aterrizado en la cultura de la población, muchísimo más eficaz en lograr que la gente viva. Algo así tenemos que hacer aquí, en García Rovira, contemplando la cultura específica del territorio. Es decir, no inauguremos solo ladrillos, donde se ponen placas, sino inauguremos es el desarrollo de la fuerza blanca de la salud, que es humana y que debe recorrer todo el territorio. Y pasamos a la carretera. La carretera, ustedes lo han descubierto, los gobiernos desarrollaron lo que yo llamo un modelo tramposo para hacer carreteras, que promete, da la ilusión, ¿cierto? Vamos a hacer la vía Málaga-Curos, así en todas partes. La manera como se concreta esa promesa es a través de algo que se llama vigencia futuras. No es plata real de hoy, son puchitos que se van metiendo a través de los años, pueden ser 20 años, como la carretera al Chocó. Y pues nunca se ven, porque ya pasan 20 años, quien va a estrenar la carretera pasa como con los bogotanos y el metro. ¿Cuándo voy a subirme en un metro en Bogotá? Eso va. Ahí han muerto personas esperando el milagro. Tiene que ver con la planificación y con la política.
Porque cuando uno ve, y la ciudadanía no ve muchas veces eso, y no le cuentan todo el tablero de las vigencias futuras, pues eso tiene una serie, casi todo es carreteras. Nunca metieron vigencias futuras para hacer hospitales, para hacer universidades, solo carreteras. Pero hay unas carreteras de más y hay otras carreteras tratadas de menos. La mayor parte de las carreteras de Colombia, de las regiones de Colombia, están tratadas de menos. Se proyectan a 20, 25 años. Y nunca la gente las ve. En cambio, las carreteras del capital, las que van a valorizar las tierras de la gente más pudiente de Colombia, esas se hacen rápido, no son a 20 o 25 años, son a 4 años, a 5 más o menos. Claro, ahí se va la mayor parte del dinero de la inversión pública. Yo le pedí al ministro de Transporte que me haga el mapa, pero todavía no me lo ha hecho. Que no es del mapa de dónde van las carreteras, porque nos sale todo el mapa de las vigencias futuras, sino cuánta plata por kilómetro invertido. Y entonces el mapa se diferencia, eso es fácil, porque entre más plata por kilómetro se hace la línea más gruesa, entre menos, más se hace una clasificación. Y aunque no me han entregado el mapa, puedo prever, por lo que he visto, que las líneas más gruesas se hacen entre la población del Poblado, Medellín, y Río Negro, donde quedan sus fincas. No el aeropuerto, esa es la excusa, sino sus fincas. Y usted mete billones ahí, y esos billones se vuelven valorización de los predios, y nunca devuelven la plata de la valorización que le ha producido la obra pública, y allá va la principal inversión pública de Colombia. Y lo mismo sucedería entre el norte de Bogotá y la sabana de Bogotá. La inversión pública ha servido para valorizar los predios de la gente más rica de Colombia. Y entonces todas las regiones, que no es donde vive la gente más rica de Colombia, pues tienen este otro mecanismo de pobre, que es alargar las obras a 25 años y dar puchitos cada año, que como aquí dijeron, pues no sirven ni para mantener lo que ya se hizo. Ese es el tema Málaga a los Curos. Y podría hablar de más. ¿Por qué Cauca no tiene una salida al mar? El único departamento en Colombia antiquísimo. Claro, los señores feudales de Popayán nunca pensaron en el mar, sino en las grandes latifundios, sus haciendas. Pero hoy no se puede uno pensar sin el mar. Yo soy caribeño, siempre he pensado en el mar, pero en general, al vivir entre las montañas, olvidamos el mar y resulta que las sociedades se expanden es atravesando el mar, mirando que hay más allá del mar. Así comenzó todo, la civilización humana. Bueno, Cauca no tiene una carretera al mar. Algo peor, el capitalismo nos dice que esto se volvió global y que por tanto hay que comunicarse con el mundo. Y averígüenme en qué doble calzada junta a Colombia con las fronteras. Nunca pensaron hacer una doble calzada hacia ninguna frontera, al punto que políticamente se bloqueó la de Venezuela y geológicamente se bloqueó la de que va a Nariño,
Y entonces, muy lindo, nosotros nos quedamos sin conecte con nuestro continente, América del Sur. Y así como vamos a exportar, así como vamos a entender el mundo, así como vamos a prosperar económicamente, son en cierta forma las irracionalidades del gobierno de unas oligarquías que piensan es en su propio ombligo y en su propia tierra y en nadie más. Eso obviamente tiene que cambiar. No es fácil, porque mover ese cuadro de las vigencias futuras hizo que funcionarios de nuestro propio gobierno, no elegidos por nosotros, sino que están ahí por los años de los años, nos bloquearan internamente el presupuesto. Durante un mes el presupuesto de educación quedó bloqueado, porque era como un chantaje. O muestran las carreteras financiadas, que todas son las más valiosas del poblado a Río Negro y del norte de Bogotá al norte, o no liberamos los recursos del presupuesto. La prensa ni siquiera ha mencionado este tema. Nosotros hemos luchado para eliminar esa dictadura de la burocracia y tratar de hacer la transformación. No se podrá hacer de la noche a la mañana, pero cada vez más flujos de dinero tienen que salir de allí de donde están concentrados hacia las regiones de Colombia, para que puedan prosperar. En el tiempo eso será importante, porque vías empezarán a aparecer allí donde nunca han aparecido, a pesar del deseo de los pueblos. Y una vía de esas es Málaga, Los Curos. Lo que hemos aquí decidido es lo mismo que decidimos con la carretera a Quibdó. ¿Cómo se le ocurre a quién dentro del Ministerio de Transporte y los gobiernos nacionales prorrogar durante 20 años una carretera solo porque ahí viven los negros, que obvio no son los ricos? Y entonces la aplazaron y la aplazaron y llegaron a tal indolencia que en la región más lluviosa del mundo, donde es obvio que van a haber deslizamientos de tierra, nunca hicieron contratos porque valía más plata, lo que llamamos aquí la seguridad vial, o los ingenieros dicen el tratamiento de taludes. Por eso murieron 50 personas ahora, pero parece que han muerto centenares a través de todo este tiempo, solo porque la población es negra. Ese es el racismo en Colombia. La obra para los pobres siempre es delegada empobrecida. Aquí la decisión que tomamos es atraer todos los años de las vigencias futuras hacia el corto plazo y lograr que 310.000 millones, es la cifra más o menos, se puedan invertir en el corto plazo, de tal manera que un gran avance de la obra pueda ser percibida por la población y pueda haber entonces un mejoramiento de la calidad de vida del territorio. Si uno mira todo esto en conjunto, pues esto es lo que llamamos transformar el territorio. Seguro que se necesitan más cosas, siempre, siempre. Pero aquí se nos atraviesa un problema. Yo estuve aquí en un congreso de los campesinos de los páramos, una discusión allí interesante entre la misma gente campesina de los páramos,
que presencié, unos y otros. Eso lo llamaban antes las contradicciones en el seno del pueblo. ¿O no, compañero? Así se llamaba. Y entonces lo que había que hacer, decía la doctrina, hay que superar las contradicciones del seno del pueblo, porque hay contradicciones mucho mayores y fundamentales. Las contradicciones en el seno del pueblo pues nos divide, nos debilita y nos lleva a la autodestrucción, que es un poco lo que le sucede a la sociedad colombiana cuando no se logra ubicar objetivos comunes para unir la población alrededor de los objetivos comunes. Eso es fundamental en la construcción de una nación. Si los objetivos comunes no aparecen, pues nos vamos extinguiendo nosotros entre conflictos que nos devoran y no nos dejan avanzar. Aquí ha aflorado también la discusión. Es interesante porque es entre hombres y mujeres, que sería clave para un escrito, una experiencia en el territorio. Porque la mujer, desde mi óptica de hombre, yo siempre he estado rodeado de mujeres, me tocó en la vida esa grata experiencia, algo problemática, pero he aprendido, digamos, del gran poder de la mujer. Ahí hay una potencialidad doblegada desde hace mucho tiempo. Quizás la fuerza del músculo era fundamental en tiempos prehistóricos para traer la comida a la cría, para proteger la cueva de otros animales y de otros hombres. Y ahí empezó a construirse un régimen que ahora llaman las mujeres patriarcado. Y los hombres nos acostumbramos a eso, a ser jefes. Y a veces lo único que podemos hacer es guerras. Aunque hemos hecho obras sublimes, sobre todo cuando el hombre se enamora de la mujer. Ahí aparece el arte, la pasión. Ahí aparece la Quinta Sinfonía de Beethoven. Aparecen las obras sublimes de la humanidad. Cuando eso no sucede, desatamos guerras mundiales. Nos matamos por millones. La mujer ha desarrollado también en esa evolución humana el sentimiento del cuidado, de cuidar la vida, criando a sus crías, desarrolló todo ese instinto que va más allá de las crías, va más allá, se va volviendo un pensamiento político. A veces me preocupa cómo, viendo por televisión, cómo bombardean miles y miles de niños que caen asesinados, despedazados por las bombas hechas por hombres y arrojadas por hombres, por la codicia, por quitarle el territorio a otro, quitarle la cueva. Una cueva que es solo desierto, pero que ni eso. Y entonces 15,000 niños asesinados en cuestión de ¿qué? 3 meses, ¿van? 4 meses. ¿Qué piensan las mamás del mundo cuando ven eso? A mí me ha asombrado porque por coincidencia, solo por instinto de mi vida personal política, cuando empezaron a caer las bombas, yo levanté la voz. Incluso antes de que cayeran. Era previsible. Y resultó ser la primera voz en tantos miles de millones de personas. El primer presidente que dijo no, no fue de allá mismo, no fueron los árabes, fue un
presidente chipchombiano que les dijo al poder, oiga, eso es un genocidio. ¿Qué piensan las mamás del mundo cuando ven eso? Eso que pasa en Gaza es la antesala de lo que va a pasar en el mundo. Están haciendo el primer experimento, viendo qué tal reacciona la humanidad. Porque si no reacciona tanto, eso mismo lo vamos a ver en muchos pueblos, en todos nuestros pueblos. Porque ni más ni menos ahí lo que se está expresando es la política y la barbarie que podríamos llamar en los tiempos de la crisis climática. Así va a ser el mundo si no somos capaces de cambiarlo. Hoy la consigna fundamental es cambiar el mundo. No tenemos otra escapatoria, porque donde no seamos capaces de cambiar el mundo, nos extinguimos. Ese es el mensaje de hoy a todo. Y Gaza es apenas como el campanazo, la primera alerta. El sistema económico que tenemos en el mundo está acabando las lógicas vitales, los equilibrios vitales sobre los que se sostiene la vida. ¿Qué importa hoy tener 10.000 millones de dólares si en 10 años se quema la casa? Como le pasa a los chilenos en Valparaíso. Si en 10 años nos coge un COVID diferente y más poderoso, y ahí vamos a tener que sufrirla. ¿Qué importa ya esa idea de progreso sustentado en una riqueza medida en cosas acumulables, si lo que ya se puso en peligro fue la vida generalizada de la especie humana? Dicen los científicos, no los políticos. Luego, este tema de cambiar el mundo para restablecer las relaciones entre naturaleza y economía y progreso humano, que implica otra concepción de la riqueza y del progreso. La riqueza no es cuánto acumulas en cosas, sino cuánto has vivido, hermano. ¿Qué tan intensa ha sido la vida? ¿Ha sido por pasar? ¿O has sabido vivirla? Decía el libro de García Márquez, recordar, ¿qué? Para vivirla, algo así. Vivir para recordarla. Es decir, se vive tan intensamente que la vida vale la pena. Ahí está el medidor de la riqueza. Y obviamente si se quitan las bases materiales de la existencia humana, pues no vamos a vivir. Y ahí sale esta discusión, me parece interesantísima, la vi allá ante miles de campesinos aquí en Málaga, en algún lugar que nos reunimos. Y ahora, ya hay que ponerle cuidado. Producir por producir, o como dicen las mujeres, producir cuidando la vida. Ojo ahí. Es una discusión vieja. Producir lo que se me dé la gana. ¿Y si eso destruye a la humanidad? O producir lo que permita un equilibrio. Aquí en Santander hemos vivido la gran discusión del páramo de Santurbán. Oro versus agua. Yo lancé la consigna, pero ya nadie me la reconoce. Es más valioso el oro, es más valioso el agua que el oro. Claro, va contra el sentido común de una economía medida en dólares. ¿Cierto? Porque entonces el oro vale más que el agua. Y por eso se destruye el agua para sacar el oro. ¿Cuántos territorios de Colombia ya no están destruidos por ello?
Pero en otra contabilidad, la de la vida, el agua es más valioso que el oro. No se mide en dólares, se mide en vidas humanas. Y entonces aquí hay que hacer un equilibrio. Yo dije esa vez, nosotros no vamos a sacar el campesinado de los páramos. Nosotros no somos productores de un desplazamiento. Antaño el campesinado se tuvo que subir a los páramos porque le quitaron sus tierras abajo a través de la violencia. Y ya pasaron generaciones y entonces hay generaciones campesinas que ya no recuerdan de dónde vinieron, sino que quieren su lugar, que es el páramo. Lo han vuelto su terruño, una manera de vivir, una cultura paramuna. Nosotros no vamos a sacar el campesinado del páramo. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. Hay que trabajarlo. No es fácil. Porque el páramo es lo que produce todo el agua de Colombia. Es un fenómeno providencial. Es un encadenamiento planetario que nos permite tener agua. De esos cielos del sur de la Antártida, de donde ya viene nuestro barco investigador, que hicimos nosotros mismos, tecnología colombiana. Yo quería llegar hasta allá, pero los incendios de aquí no me lo permitieron. Ahí tuvimos ese barco, bueno, esos casquetes de hielo que se están derritiendo, han generado una corriente gélida del océano Atlántico Sur, que al ir ascendiendo hacia la zona tropical, se evapora en grandes cantidades, entra a nuestra América del Sur y configura la atmósfera húmeda con que ha crecido la selva. Millones y millones de árboles de la selva amazónica. Los árboles, por su naturaleza, absorben esa humedad, se alimentan de ella y expulsan vapor de agua que se convierte en ríos voladores, le dicen. Enormes ríos voladores que por acción de los vientos llegan hasta estas alturas. Allí se encuentran con la vegetación del páramo y esas pequeñas planticas que hay ahí logran transformar ese vapor en agua líquida. Ahí van los riachuelos, ahí se conforman los grandes ríos de la patria, incluso el río más grande, el Amazonas, inmenso, un mar. Pues son esos ríos voladores que a través del páramo se vuelven agua que se devuelve a la selva. Todo el agua de Colombia, de nuestras grandes ciudades y pequeñas, es ese fenómeno. Luego, si el calentamiento global acaba en nuestros páramos, por el calor, como lo que estamos viviendo, o nosotros mismos los quemamos y los destruimos, ni más ni menos acabamos el agua de Colombia. Por eso la gran lucha santanderiana por defender el páramo de Santurbán, nosotros la defendemos. Está ligada a la lucha por la vida. Y las agencias de minería de Colombia que manejamos nosotros tienen el deber de no permitir explotación del oro en el páramo de Santurbán. Nos caerá la procuradora encima y la fiscalía, porque está al servicio de ese tipo de intereses. Pero cueste lo que cueste, no permitimos la minería en el páramo de Santurbán.
Y entonces vamos hacia el almorzadero. Sin que sea el tema de la explotación del oro y la agresividad que eso significaría, lo que tenemos que lograr es un pacto de la sociedad para Muna, hombres y mujeres, para lograr desarrollar producción convivial con el páramo. Eso no es fácil, eso hay que aprenderlo, hay que estudiarlo, hay que investigarlo. Para eso debería ser la universidad que se instale aquí, para ir construyendo esos métodos, esas formas de producir, qué hace daño, qué no hace daño, cómo se mitiga el daño. Entonces, aquí tiene que quedar claro que el gobierno no va a echar al campesinado del páramo a la fuerza, habría una guerra. Pero hay que lograr un pacto para que el campesinado del páramo pueda mantener vivo el páramo, porque es el agua de Santander y del país. Entonces tenemos que tener hombres y mujeres en el páramo, y esa es una bonita tarea, porque al igual que ofrecen la alimentación, desagradecida por la sociedad colombiana, igual también ofrecen la vida al cuidar el agua. Es una tarea fundamental, los indígenas la han comprendido bien, pero el indígena es menos dado a articularse al mercado, a la ganancia. El campesinado ha nacido alrededor de un sistema de producción mercantil, a diferencia del indígena, y es más difícil encontrar el equilibrio entre mercancía y vida. Se podría hacer todo un libro sobre ese. Algo escribió Marx al respecto. El equilibrio entre mercancía y vida. Lo que dijo Marx es que la mercancía acaba la vida. El planteamiento sigue vigente hoy. Lo han prohibido, pero yo creo que para saber los problemas de hoy hay que volverlo a leer. ¿Puede haber un mundo en donde se equilibre la mercancía y la vida? Bueno, ese es nuestro problema contemporáneo de toda la humanidad. Y se empieza a resolver en temas y regiones concretas, y aquí tenemos una, el páramo del almorzadero. Así que esta visión diferente entre hombres y mujeres, muy interesante, que he escuchado hoy, hay que volverla sinérgica, ¿no? No se trata de, como dice la película, ¿cómo es que es una película que se agarran los hombres y las mujeres a puro plato limpio así en la sala? La guerra de los roces, ¿no? Sino que se trata de llegar a la sinergia, ¿no? La sinergia es una palabra que sale del mundo de la energía eléctrica y física. O sea, una energía se encuentra con otra energía y se produce más energía que la suma de los dos. Eso se llama sinergia. Entonces, mucho en Colombia tiene que ver con cómo encontramos las sinergias. Yo invitaría a hombres y mujeres del páramo a encontrar la sinergia, con ayuda, obvio, del gobierno nacional. Eso no se hace en aislamiento. Es un tema que tenemos que acompañar, ¿sí? Yo me le mido a la reunión de nuevo, pero tenemos que avanzar constructivamente en la sinergia. O sea, ¿cómo logramos que la producción en el páramo no mate el agua? Ese es el punto. Y ayudaremos en eso. Bueno, yo ya me he extendido bastante. Hemos pasado. Ese es un tema que decidimos. Hay que ver, porque está todo el problema de las leyes, la ley segunda, etcétera. Un sistema de titulación, sí, que haga dueño a la mujer
y al hombre de una especie de tenencia de la tierra en el páramo, pero acorde a un sistema convivial con el agua. En eso se tiene que avanzar, porque bueno, el campesino hombre obviamente se siente dueño y señor de la tierra, y ese es un momento de dignificación humana que muchos de nuestros campesinos nunca han tenido. Pero no es solo dueño y señor, sino dueña y señora. Y por eso la sinergia se vuelve fundamental. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables. Ahora viajamos hacia Bucaramanga. Muchas gracias, señor presidente, por su intervención. De esta manera damos por finalizado el presente acto y los solicitamos a todos mantenerse en sus lugares mientras...